de manipular los materiales y los costos de inventariarlos. Siguiente, por favor. También tenemos los costos de distribución, que serían los costos de transporte, y los de la información asociada, que son los costos de la administración logística. Siguiente, por favor. A ver, perdón, antes de que pensé que ibas a detallar un poco más, señorita Fernández. Por favor, ¿puede regresar un ratito a la anterior diapositiva? Ujú. Gracias. Bueno, efectivamente, esta clasificación de logística de costos o costos logísticos tiene dos escenarios de aprovisionamiento y almacenaje, ¿no? Si nosotros hablamos un costo de pedir, está implicado el costo que vamos a trabajar con el proveedor, ¿no? En la cual sí tenemos que evaluar el tiempo y toda la parte operativa que implica la necesidad de un abastecimiento. Ya, eso es básicamente, ¿no? Esa es digamos, una sola clasificación que incluye el tema del proveedor y toda la línea de procedimiento que incluye el hecho de pedir tu requerimiento. Por otro Ujú. lado, ya tenemos el tema de almacenaje que es un poco más complejo, ¿no? Podemos analizar el costo de espacio que está relacionado al costo de la planta. Es importante ahí tener una herramienta que nos puede ayudar, se llama el layout. El layout es como un plano, si más o menos para que lo entiendan, es como un plano donde se grafica los distintos espacios y anaqueles. Y lógicamente todo eso tiene un costo, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a la parte comercial, inclusive los almacenes, los grandes almacenes, como estas tiendas que ya conocemos, tienen también un costo cuando hacen, por ejemplo, una campaña promocional. No sé si ustedes han visto las famosas islas, esas islas que a veces se ponen al momento de que uno ingresa a estos centros comerciales, encuentras una isla de una marca donde hay una campaña promocional. Ese espacio tiene un costo también, ¿correcto? Entonces, en el almacén como tal, donde podemos tener nuestro stock, también tiene un costo, desde el diseño, por eso se trabaja el layout, desde la infraestructura, etcétera. Por otro lado, tenemos las instalaciones. Perdón. Con respecto a las instalaciones, hay un tema que está relacionado a la seguridad industrial y salud ocupacional. Entonces, por ejemplo, en un almacén, tú no vas a o no deberías de encontrar en el mismo almacén, salvo en las oficinas, en la altura de los enchufes, por ejemplo. Los enchufes que normalmente nosotros estamos acostumbrados a tenerlos en el ras del piso o un poco más arriba, a unos metros, acá no, acá cambian. Deberían estar en zonas preventivas y no en el lugar donde están almacenadas las cosas. ¿Por qué? Porque lógicamente puede generar un corte. Entonces esos costos se incluyen el costo de luz, en algunos casos el costo del frigorífico, ¿correcto? Entonces eso también incluye un costo. Los costos de manipulación, por ejemplo, hay una maquinaria que se llaman los patitos o los pallets que te ayudan al traslado. Ya, eso por ejemplo también incurre un costo de mantenimiento porque el trabajador tiene que manipular activamente esas máquinas y entra una depreciación. Y el hecho de entrar a una depreciación por toda esa manipulación diaria que le va dando el trabajador ya tiene un costo, ¿correcto? Y finalmente el costo de inventario. Es probable que ustedes hayan visto en algunos centros unas famosas pistolitas tipo escáner que la pasan al código de barras y eso también ingresa al inventario. Eso, por ejemplo, el costo del hombre, el costo de la máquina, el costo del procesador, del sistema, etcétera, también está incluido. ¿Puedes pasar, por favor, la siguiente? Bueno, cuando hablamos de un tema de distribución, no solamente es el costo del traslado como tal, ¿ya? Porque efectivamente, por ejemplo, pongo el caso, antiguamente, y lo conocí muy de cerca, el costo de la famosa empresa que se llamaba Transesa, Transporte de Cerveza Sociedad Anónima, que pertenecía al grupo de Pilsen Callao. Entonces, el costo de distribución incluía desde que los camiones llegaban a la planta de CNC, que estaba en el Callao, se abastecían con la cantidad de cajas de cerveza y empezaban el viaje a nivel nacional. Entonces, todo ese costo de traslado también se incluye, a la vez que hay que tener cuidado con distribución y transporte. Distribución implica cuando ya está en el punto de venta de la zona al cual yo voy a distribuir. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de Transesa.
Transesa distribuye, utiliza el transporte desde su planta Callao hasta, vamos a suponer, Huancayo. Y de Huancayo salen otras unidades para distribuir, por ejemplo, Orcotuna, Zapayanga, San Jerónimo, Ingenio, Concepción, todas las zonas que hay en Huancayo, ¿correcto? Entonces, ahí estamos hablando de transporte, que es el traslado como tal, y el costo que incluye los peajes, el combustible, la depreciación de la máquina, que ahí está incurrido el transporte, mientras que en la distribución ya está el traslado, digamos, de la misma zona, pero a la vez hay otro mecanismo de distribución, que ustedes lo van a ver también en el tema comercial, que es un costo definitivamente. ¿Dónde está incluido? Por ejemplo, en un gran almacén. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta, en los almacenes, por ejemplo, está distribuida, por un lado, la zona de gaseosas, y están las zonas gaseosas rojas, amarillas, verdes y otras. Por otro lado están los energizantes. Ya, ok. En marketing van a ver este aspecto. No cuesta igual la zona que tú tienes a la altura de la vista que los productos que están abajo y los productos que están arriba de los anaqueles. Ese es un costo de distribución. La distribución como exhibición, en todo caso, se exhibe el producto y al momento de exhibirlo tiene un costo en beneficio de la empresa que está exhibiendo, ¿correcto? Entonces, diferenciando traslado, transporte, distribución ya local en la zona y a la vez como exhibición, ¿correcto? Bueno, los costos de la administración logística se están incurriendo un poco en la parte documentaria, en la parte de la planificación, en la parte de cómo se está estableciendo el orden de todo el tema logístico, ¿no? Entonces, cómo se va a controlar, qué herramientas, qué documentos, qué papeles se utilizan, ¿no? Y de la información, que puede estar una información asociada, digamos, fuentes externas, ¿no? Si requieres una información adicional de cómo está, si hay alguna huelga, si hay una manifestación, te lo van a informar, si tienes que pagar por alguna información que esté vinculada a tu tema logístico, ya sea de transporte, de suministro, etcétera, son costos que no están muchas veces registrados, que pueden salir de imprevistos, improvisados, ¿correcto? Muy bien, sigamos, por favor. Ok, Si profesor. tienen, perdón, si tienen alguna duda, encantado, ¿ah? Encantado, me van preguntando por ahí. Muy bien, sigamos, señorita Fernández. ¿Ya? Antes de que empecemos a explicar con detalle cada uno de los costos, vamos a ver por qué es importante conocerlos. En primer lugar, porque representan una porción significativa en el costo total. Cuando hablamos de costo total, normalmente siempre nos fijamos en el coste de producción, ¿no? Que engloba la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Pero muchas veces se deja de lado la parte logística, porque puede que no agregue un valor a nuestro producto desde el punto de vista comercial, pero sí impacta en nuestros márgenes de utilidad, ¿no? Y muchas veces en la contabilidad y las finanzas no hay un coste logístico como tal, sino que están distribuidos en los demás costes y por lo tanto no podemos observarlos a detalle y no podemos ver si es que están bien en el rango que deberían estar o si son demasiado altos. Segundo, porque permite el benchmarking en costes y servicios. Bueno, acá para compararnos en costes con la industria, ¿no? Con otras empresas que se desarrollen en el mismo sector y nos permite ver si es que en una parte de nuestro costo logístico estamos siendo efectivos o no, si es que gastamos más que la competencia o si gastamos menos. Y aquí podemos detectar debilidades y fortalezas. También, Entendamos, perdón, señorita Fernández, entendamos el benchmarking como una estrategia comparativa con una empresa que definitivamente, perdón, está mejor que nosotros, ¿no? Y que también tiene procesos mejor que nosotros. Es decir, está en el mismo rubro, pero está considerada por algunos indicadores de crecimiento, de participación en el mercado, están encima de nosotros. No me podría comparar con una que está por debajo, o en todo caso de similar hacia arriba, ¿no? Y también puedo hacer un benchmarking en procesos. Y acá justamente viene justo este análisis que usted está haciendo, lo más que en costos y servicios, que también puede hacer en otras unidades para poder identificar un benchmarking, pero en este caso es específico, pero siempre hacia arriba, ¿correcto? Sigamos. ajá,
Más que nada me refería a que puede que la otra empresa le esté dando más importancia a una parte de la cadena y por eso invierta más y que nuestros costos sean menores porque justamente estamos descuidando esa parte. Exacto. Ajá. Luego, porque proporcionan información clara y confiable para evaluar la viabilidad de una operación. Aquí cabe resaltar que los costes están interrelacionados. Entonces, el aumentar uno puede disminuir otro y el disminuir uno puede aumentar. Entonces, tenemos que ver si esta operación va a ser, puede reducirme un costo, pero si me sube otro más de lo que estoy reduciendo, entonces no es viable. Y cuarto, porque influyen en la toma de decisiones para cumplir con las expectativas del cliente de buena calidad a menor precio. Aquí tenemos que tener en cuenta que el cliente siempre va a pedir una buena calidad a un menor precio, pero para nosotros calidad es directamente proporcional al costo. Entonces tenemos que saber equilibrar el no reducir nuestros costos poniendo en peligro la calidad porque eso al final va a repercutir en las ventas y en nuestra participación al mercado. Y tampoco elevar la calidad demasiado, que nuestros costos sean demasiado altos y por lo tanto nadie nos consuma, ¿no? Siguiente, Sí, por favor. pero un ratito, señorita Fernández. Hay una duda que me parece interesante absorberla de la señorita Patricia Juárez, ¿no? En cuanto a los costos de distribución y transporte, ¿por qué hay dos partes en el costo que vendría a ser el volumen y otra manera es de acuerdo al kilometraje del traslado del producto? Ah, ok. A ver, si la entendí, señorita Patricia, la pregunta. Señorita Fernández, un ratito, su perrito puede Ah, apagar su micrófono. Sí, no se preocupe, entiendo. Gracias. Pero con su micrófono, gracias. Mientras voy absorbiendo la pregunta de Patricia. Señorita Patricia, mire, el traslado como tal tiene un costo, ¿ya? Es probable que cuando uno establezca un costo de traslado, tiene que evaluar lógicamente las rutas, ¿no? Entonces, esto ya es un poco más analítico, porque usted puede decir, tengo 400 kilómetros de traslado, ¿correcto? Voy a gastar tanto de combustible, tengo que gastar tanto de peaje, pero acá vienen otros gastos que a lo mejor no nos damos cuenta, que es el gasto de la máquina como tal, es decir, del camión, etcétera, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, tienes que incluir el costo de la depreciación de tus llantas. Por ejemplo, el costo de que tienes que darle el tema del mantenimiento en el cambio de aceite a un momento dado, ¿correcto? Entonces, y otros costos más, ahí tienes que incluir inclusive el costo del chofer, donde está incluido su sueldo más algunos gastos operativos que puede tener en la ruta. Estos gastos operativos pueden ser, no sé, de pronto se me ocurre el refrigerio, ¿correcto? O a lo mejor tiene un inconveniente, se le pincha la llanta en el camino y tiene que parcharla, no sé, coyunturales, ¿correcto? Mientras que la otra, ya digamos, es más focalizada y se traslada al momento de que este camión que ha sido el traslado ya tiene otro tipo de costo porque está empezando a distribuir ya el producto desde que baja del camión. Te voy a poner otro ejemplo para que lo puedas entender. Coca-Cola, por ejemplo. Vamos a Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué hace? Ha unido en todo caso esos dos costos, el costo de transporte y el costo de distribución. ¿En qué sentido? Coca-Cola terciariza en muchos casos algunos camiones que ellos no cuentan. Entonces, le ponen la ruta. Para esto, y fíjate qué importante la logística, ya tiene ellos punteados, debidamente identificados, todos los puntos de venta en esa zona. Vamos a suponer en la zona de Breña. En la zona de Breña tiene debidamente identificado los 533 puntos de venta. Estoy poniendo la cifra, ¿correcto? Entonces, el sistema de distribución, ¿qué te hace? ¿De dónde sale el camión? Hacia la zona de Breña. Ahí ya tienes el costo de transporte. Y eso inclusive es el tiempo de la demora que sale desde la planta hasta Breña. Y ahí tienes ese otro costo, ¿correcto? Entonces, recordemos las 8 horas de trabajo. Sobre esas horas, hombre, incluye también el costo que está llegando a la zona. Y ahí, de una vez que llega, fíjate lo que hace. En muchos casos, los camiones, y fíjense ustedes, se cuadran en una esquina, en una zona estratégica.
Y de ahí empiezan a salir los muchachitos a distribuir la gaseosa y los otros. Entonces salen ellos con unos coches de fierro y ponen su mercadería, ya está facturado y salen inmediatamente a los distintos puntos de venta, que por lo general, estratégicamente, para optimizar los costos de distribución, el camión se pone en una zona de tal suerte que converja para los distintos puntos. Vamos a suponer 6 tiendas alrededor, que no están debidamente cerca, pero pues, digamos, están alrededor. Entonces salen los muchachos caminando y o corriendo, por eso ustedes habrán visto en algunas tiendas, estos muchachos que reparten la gaseosa salen disparados, permiso, permiso, te empujan como sea todo porque tienen tiempo. Entonces, ese tiempo también es un costo para ellos. ¿Y todo eso por qué? Acá viene la reflexión final. Porque a ellos le pagan por la cantidad de cajas o paquetes o packs que han repartido. ¿Qué pasaría? Y eso está a razón del tiempo. ¿Qué pasaría si terminan sus 8 horas y están al 50% de despacho, de distribución? Imagínate el costo que ha tenido que salir ese camión y a las 8 horas está con el 50% de mercadería y no ha podido terminar. Y regresa con la carga al 50%. Entonces, sería totalmente improductivo. Relación costo-beneficio no se justificaría. Por ende, eso se cuantifica, Patricia. ¿Correcto? Entonces, usted puede vincular, estrechar ese costo de transporte con distribución. No obstante, hice la aclaración que ustedes pueden ver en marketing el otro tipo de distribución como exhibición, donde encuentra el layout del almacén y eso también tiene un costo. ¿Por qué? Porque ya se está distribuyendo la mercadería. Ahí viene otra cosa, ahí ya no es el traslado como tal, ahí ya es la distribución como exhibición del producto en los anaqueles, e inclusive en las islas. Ese es otro mecanismo que lo van a entender ustedes en distribución, que tiene un costo para la empresa y lógicamente para los almacenes también tiene un beneficio. Por eso ustedes se darán cuenta cuando entran a los supermercados, ni bien ingresan, bueno, cuando podíamos ir, ni bien ingresan a los supermercados, encontramos una isla en pleno pasillo. Eso tiene un costo para la empresa que está poniendo, ¿correcto? Y ahí estamos hablando de la distribución. ¿Con quién? Con un personal impulsador de ventas, con un muestrista, etcétera. Ahí está el costo. Pero el beneficio, ¿para dónde está? Para la empresa en los grandes almacenes. Porque ese espacio ya cuesta. Fíjate, profe, pero ¿cómo va a costar un pasillo? Sí, cuesta. Ustedes lo van a entender más en marketing. Cuesta ese espacio. Inclusive cuesta en la distribución, Patricia, en los anaqueles, en los distintos niveles. Entonces, si yo unifico el costo del transporte desde mi planta hasta el almacén, pero en muchos casos, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, las empresas, fíjate, las empresas llevan el producto de donde sale de su empresa a un gran almacén de la tienda por departamentos, que en muchos casos hay uno que está en San Juan y el otro que está en Villa María. Entonces, lo dejan ahí y de ahí sus propias unidades distribuyen a sus tiendas. Roberto Villar. Lo distribuyen a sus tiendas. Entonces, al momento que van distribuyendo, eso incluye en el costo. Pero ya para ellos es un costo de distribución, porque el costo de transporte de la empresa hacia la planta terminó. Pero ya para ellos asume otro costo, el costo de distribución de sus propias tiendas. ¿Correcto? No sé si ahí, Patricia, está un poco más claro. Recordemos que en el transporte incluye todas las variables que pueda tener desde el momento de que sale. ¿Ah? Sí, Patricia, si tienes alguna... Ah, correcto. Perfecto. Ya, Patricia, muchas gracias. Y normal, si me hacen alguna pregunta, por favor. ¿Ah? Por favor, señorita Fernández, ¿podemos continuar, por favor, con esa precisión? Gracias. Okay. ¿Ya está más Sí, tranquilo el perrito? ¿Ya está más tranquilo el perrito? sí, Dale es su el perrito de mi desayuno. Pues. vecina, pero Ah, es de tu vecino, no es tuyo. Bueno, te iba a decir que sí, ya se es tuyo. escucha, no sé qué le estará haciendo. Muy bien, señorita Fernández, continuemos, por favor. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, para ello es importante encontrar un equilibrio entre la calidad que ofreces y lo que te cuesta obtener esa calidad. Se debe balancear los costos
logísticos, que son distribución, transporte, pedidos, stock y almacenaje, con la calidad, que tiene que ver mucho con que tu producto esté disponible, que seas rápido entregando, porque el tiempo es una variable muy importante en los costos, la regularidad, que puedas tener una producción constante y que no te quedes desabastecido, la flexibilidad comercial y operativa, que puedes es tener capacidad de respuesta frente a la demanda, ¿no? Al incremento. Perdón, señorita Fernández, hay el PC Play, ¿no? El plan de control de producción, que se estandariza a razón de la demanda proyectada o la demanda que hemos visto, ¿no? Para mantener justamente esa regularidad de producción de la cadena, ¿correcto? Exacto. Muy bien, sigamos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí va a explicarlo mi compañera Valerie. Gracias, señorita Fernández. Buenos días con todos. Yo voy a proceder a explicar los costos de compra y aprovisionamiento. Sí, señorita ¿Se me Valerie, escucha muy bien? bien? Gracias. Gracias. Los costos de compra y aprovisionamiento. En este primer rubro, los costos están asociados a los recursos y el personal necesario para efectuar una compra de materia prima o insumos de un proveedor. Cualquier error o exceso en la compra de esta mercancía puede tener efectos negativos en el almacenamiento en las bodegas, lo que ocasiona sobrecostos en el manejo de inventarios. Aquí tenemos el costo de pedir. Este es un conjunto de costos que se incurren al realizar la solicitud de reaprovisionamiento de mercancías existentes en el almacén. Este costo de pedido son todos aquellos asociados al procesamiento, ejecución, transmisión, preparación y recepción del pedido. Otra forma de clasificar serían los costos de emisión. Perdón, señorita Valerie, por favor, ¿podría regresar un poquito para complementar esto? Sí, no sé si tiene algún aporte adicional de estos costos de pedir, desde el procesamiento hasta la recepción. ¿Qué incluye, por ejemplo, la parte de procesamiento? Justo lo que iba a explicar en la emisión, sí, costos de emisión, procesamiento administrativo de las órdenes. Ya. Va a explicarlo. A ver, regrese un ratito, por favor. Procesamiento, inspección. Y bueno, la transmisión, preparación, me imagino que lo tendrá parte. Ok, continuemos. Bueno, como decía, los costos de emisión se incluyen todo lo que es relativo al procesamiento administrativo de las órdenes. Tenemos el personal, su sueldo y los servicios para realizar estos pedidos, como es internet, teléfono. También tenemos los costos de recepción, que incluyen la inspección, clasificación y la ubicación en el almacén de estos pedidos. En el caso de la unidad de medida, tenemos el coste total de pedir entre el número de pedidos. Esta unidad de medida relaciona la actividad del departamento de compras expresadas en líneas de pedido con el coste total incurrido al realizar esa actividad, lo cual este cálculo da una idea de si está siendo rentable o no. Solo una precisión, Valerie. Normalmente las fuentes que nos hablan de coste son normalmente de una fuente española. Nosotros estamos acostumbrados, por ya una cuestión taxonómica, de entender el costo, no el coste. Solo una precisión. ¿Correcto? Sí, está bien. Sigamos. Ahora bien, hablaré sobre los costos de almacenaje. ¿Qué son los costos de almacenamiento? Son los costos incurridos en el arrendamiento o compra de los espacios físicos requeridos para el manejo, custodia y almacenamiento de la mercancía en tránsito hacia los clientes finales. Dentro de los costos de almacenamiento tenemos el personal directo, que son las personas que trabajan en el centro de distribución y comprende su salario básico, los servicios, teléfono, agua, luz, el alquiler del almacén, el mantenimiento, por ejemplo, pintura, los seguros, la vigilancia del almacén, la maquinaria y equipos, como los montacargas, estibadores, ascensor y la depreciación de los mismos. Valerie, si me permites, por eso acabo de hacer un comentario. Por eso muchas veces algunas empresas que normalmente no tienen gran producción y solamente se dedican de una mano a otra, compran y de ahí lo almacenan transitoriamente y lo llevan, no tienen almacenes, terciarizan el costo de almacenamiento
Y acá está justamente la explicación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Como son eventuales, son transitorios, el costo de almacenamiento lo hacen en forma eventual. ¿Y qué pasaría si no tienen en ese momento, como es eventual, producción o productos que van a almacenar? Tienen que pagar igual todos estos detalles que nos ha compartido nuestra compañera. Entonces, para evitar eso, se terciariza el almacén, el costo de almacenamiento, para no pagar todos estos ítems, ¿correcto? Entonces, le resulta más cómodo, como es eventual, es transitorio. Y un aporte adicional que se me fue en la anterior diapositiva. A razón de este tipo de pandemia, de esta situación que nos ha tocado vivir, hubo la gran polémica, ¿no? En el costo de, por ejemplo, de los pedidos, ¿no? Hay empresas que ahora tienen las personas encargadas en hacer los pedidos, que los están haciendo de sus empresas, de su casa, perdón, y no de su empresa. Y antiguamente, fíjense lo que pasaba, ¿no? Una cosa increíble que está sucediendo con esto, ¿no? Tú tenías que ir a la oficina, ibas a la oficina, y en la oficina te ponías a hacer justamente también todos los... Estamos hablando de la persona que encargaba de los pedidos. ¿Eh? Se ponía a hacer los pedidos y cualquier consulta tenía que ir a molestar al jefe inmediato o a la gerencia operativa a quien había pedido, etcétera. Y como no estaba, muchas veces tenía que hacerlo por teléfono o por correo, igual. Y cuando se dieron cuenta de esta situación de la pandemia, hay muchas personas que han estado haciendo el trabajo de su casa. Y acá viene la diferencia. Y el costo operativo de la luz, del cable, ¿no? Del internet, de todo eso, lo está asumiendo el trabajador, porque está en su casa. Y no lo está asumiendo la empresa. Porque mira, es la máquina del trabajador. Ya hay una depreciación de la máquina. Es la luz de la casa del trabajador, que no se lo está pagando la empresa. Es el sistema de la banda que tiene el servicio de telefonía que lo está pagando el trabajador, no lo está pagando la empresa. Y por último, ese procedimiento de que tenga que ir al trabajador a tener una depreciación de la oficina, lo está asumiendo el trabajador. Entonces, fíjate, ¿qué pasa ahí? Debería más bien de pagarte la empresa por el uso de estos servicios para poder hacer tu pedido. Esto ha sido polémico, ¿no? Algunas empresas están brindando un bono, sí, por los gastos de operación, efectivamente, señor. Sí, están pagando algo adicional. Otras, como si nada, ¿no? Porque, bueno, dicen, te está dando un beneficio estar en tu casa y el costo, por ejemplo, el costo del almuerzo lo estás incurriendo tú. Ahí ya no tienes que gastar en el menú y te están sacando el costo del menú diario, ¿eh? Que más o menos está entre 10 a 12 soles. Y te lo sacan 10 por 26 días, vamos a suponer, ya tienes 260 soles menos. Bueno, con eso de 160 más el costo de tu pasaje, ¿cuánto gastabas en pasaje? 5 soles diarios por 26, o sea, imagínate, hasta ese extremo se está llegando, ¿no? Para tratar de equiparar o compensar los costos que tienes que estar laborando en tu casa, ¿correcto? El costo de movilidad también, efectivamente, el costo de movilidad también juega un rol importante. El tiempo, ¿no? Bueno, hay algunos beneficios definitivamente de poder estar en tu casa trabajando. Primero, puedes dormir un poquito más, entre comillas. Segundo, ingieres tus alimentos de casa y ya no de un restaurante. Hay un costo, te estás ahorrando el costo, ¿no? Pero para la empresa también estás ahorrando un costo en el tema de, por ejemplo, en este caso, los pedidos, ¿no? Escuchaba a un muchacho que había trabajado conmigo y que está trabajando ahora en otra empresa, otra contratista, y me decía, doctor, me dice, ya estoy cansado, trabajo desde las 7 de la mañana hasta no sé qué hora, me dice, no trabajo ni como estaba en la oficina. Digo, ¿pero por qué? Porque me suena el teléfono a cada rato, tengo que estar con la máquina conectado, ni siquiera con la empresa, porque la empresa por último le decía a la recepcionista que estaba ocupado y que no me pase la llamada. Acá no, es un contacto directo, tengo que estar atendiendo a los proveedores, los pedidos directos, ¿no? Entonces, estoy trabajando más, siento que estoy trabajando más y si bien es cierto, tengo mi casa, pero a veces estoy almorzando, no tengo ni tiempo, ¿no? Entonces, hay que establecer estos costos definitivamente que se están elaborando dentro de la casa, ¿correcto? Un ratito, perdón, voy a pasar lista, por favor, antes que se nos pase, y ya estamos más de las 10 de la mañana. Pero así está la situación ahora, ¿no? Esta situación de la pandemia ha cambiado mucho, inclusive el tema logístico, ¿no? Para beneficio de algunos, definitivamente,
para complacencia de otros, pero para mucha polémica, ¿no? Porque algunos están dando el bono, efectivamente, otros no. Otros no te están dando el bono, ¿no? Te están diciendo, sí, pues, pero los costos operativos ya no los tienes del traslado, de tu comida, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hablar también ese aspecto. Muy bien, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me permite? ¿Qué hora es? Son más de las 10. Qué raro, no me permite. Bueno, entraremos en unos minutos más. Continuemos entonces, señorita, ¿quién está a cargo? Valerie, creo, ¿no? Sí, profesor. Por favor, continuemos. Muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario ahí, me lo van haciendo, por favor. Muy bien. Adelante, señorita Valerie. Bien, dentro de los costos de almacenamiento tenemos los costos del espacio, que es el conjunto de costos derivados de la utilización del recinto en donde se almacenan los productos, es decir, el almacén. Tenemos los conceptos de alquiler del almacén, la depreciación de este bien inmueble. Con respecto a la financiación, es todos los costos de inversiones realizadas en materia de espacio, el mantenimiento de los servicios como las reparaciones, y pintura y servicios como agua, luz, teléfono. Los seguros son las primas de seguros de todo tipo que tengan cubierta la empresa frente a eventualidad en las instalaciones. Por ejemplo, los seguros contra incendios o contra robos. Y los impuestos que recaen sobre el almacén mismo, como los municipales o los estatales. Por ejemplo, claro que sí. Bien, en la unidad de medida tenemos el costo total del espacio entre el número de metros cuadrados construidos para el uso del almacén. Si se quiere en la unidad de tiempo, este cálculo se divide entre 30 días. También tenemos el coste total del espacio entre la unidad de carga. Pero, ¿qué es la unidad de carga? La unidad de carga es la unidad básica de almacenaje y transporte dispuesta sobre un soporte, por ejemplo, una caja o un contenedor, con el fin de conseguir una manutención eficiente. Ahora bien, el costo total del espacio. Perdón, Valerie, en algunos casos no trabajan con 30 días, en algunos casos trabajan con 26. No consideran los domingos, ¿ya? En algunos casos, es bueno precisarlo, porque no va a ser que resulten, claro, por los fines de semana, Brenda, ¿no? En algunos casos no lo consideran, pero el cuestionamiento era, ¿no? Si igualito la mercadería está almacenada sábado y domingo, ¿no? Salvo que tú la muevas un domingo. Y en algunos casos, también es bueno comentarlo, algunas empresas que trabajan los domingos, como por ejemplo las que trabajan en los grandes almacenes, tienen que incluir ahí sí los 30 porque el almacén también está activo, ¿no? Entonces, pero igual, puede establecerse que normalmente debería ser a 30 días porque la mercadería no sale, ¿no? Está ahí, almacenada, está custodiada, ¿no? Sigamos. Con respecto al costo total del espacio entre unidad de carga, esta genera la repercusión del coste del espacio sobre la mercancía. Para este cálculo es necesario saber el coeficiente estándar de ocupación, el cual son los metros cuadrados que son necesarios para almacenar cada unidad de manutención o unidad de carga. Ahora entienden y vean, por favor, en muchos estos almacenes, por qué todo hablan en metro cuadrado. Inclusive hay líneas, fíjense si van, por ejemplo, a estas empresas que venden productos para el hogar, no vamos a mencionar mucho las marcas, pero fíjense el delineado que hay en trazos amarillos en el piso. Entonces, eso, por ejemplo, es la justificación de esta unidad de medida en metros cuadrados para unidad de carga. Son las líneas amarillas y todo lo tienen en metros cuadrados, debidamente señalizado cuántos metros cuadrados para tal o cual producto. Sigamos, ¿vale? Bien, ahora hablaré sobre los factores que influyen en los costos del espacio. En primer lugar, tenemos el número de referencias en stock. Una alta variedad de productos genera cantidades mínimas de stock. También depende del tipo de almacenamiento del producto. Por ejemplo, si es necesario cámaras frigoríficas para los helados o la conservación, esto eleva los costos. Las cantidades de productos por referencias.
el costo por unidad de manutención se incrementará a medida que sean menores los niveles de stock a mantener por cada tipo de producto. Es por esta razón que se prioriza que se supere la capacidad óptima de almacenamiento o que se alcance la capacidad óptima de almacenamiento. En el caso de las dimensiones de las unidades almacenadas, la ocupación por tonelada, por ejemplo, almacenada variará las necesidades del espacio y, por lo tanto, en la medida también lo harán los costos. En las técnicas de almacenamiento tenemos el tipo de embalaje, en cómo están almacenadas producto por producto, la capacidad de los productos, por ejemplo, para los productos perecederos, que requieren una atención especial en cuanto a su rotación, ya que se tiene que cuidar de la entrada de orden y se cuida el orden de entradas y salidas y el plazo de caducidad de la mercancía. Con esto variarán las necesidades. Perdón, Valeria. Este mecanismo de entradas y salidas lo voy a comentar con un ejemplo en las carnes que ustedes pueden ver. Por ejemplo, en los grandes almacenes, cómo se distribuye, y al momento hablamos de la distribución como exhibición, ¿no? Entradas y salidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los productos que muchas veces han quedado del día anterior, pero que evidentemente todavía están justificados para alimentación, ¿qué es lo que pasa? Los llevan y los ponen adelante, ¿no? Entran y van saliendo conforme se va demandando, por eso que la gente va y compra el que está más cerca, mientras que los que ingresan van poniéndose, los que digamos están más frescos ingresan en la parte de atrás y salen en la parte de adelante, ¿no? Ingresos y salidas. Esto va constantemente en todos los productos perecibles, ¿no? Y eso lógicamente tiene un costo, porque imagínate el costo si no logran salir los productos que están perecibles y que tienen que salir ya. Esa es una merma. Entonces, se busca entradas y salidas. Por eso yo siempre recomiendo cuando vayan a los supermercados, compren, si quieren algo fresco, no compren lo que está al principio, estírense un poquito más y saquen lo que está atrás, porque eso está más fresco. No está más fresco lo que está adelante. Sí, Freddy. Eso último que acaba de comentar no es el PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Sí, exacto. Primeras entradas, primeras salidas, efectivamente, Freddy, ¿no? Entonces, cuando uno lo pone en práctica, se va a dar cuenta que contribuye, lógicamente, a que el costo de la merma de ese producto que está por salir no se te quede de un momento a otro, ¿no? Correcto. Muy bien, sigamos. Profesor, Sí, en este caso también yo tengo entendido que no hay tanta merma porque, por ejemplo, en lo que es carne, ¿no? Muchas veces cuando pasa su tiempo se emplea en lo que es carne molida y se combina con lo que es la carne, digamos, fresca con lo que es carne ya que ha pasado un poco. También ocurre, digamos, que en algunos casos esa carne que ha pasado lo marinan para que ese sabor rancio se cambie, ¿no? Sí. Y lo venden a un precio mayor. Exacto, y una cosa más también que he podido ver es que, por ejemplo, en las tortas que venden en tajadas, son generalmente las tortas que eran antes frescas, pero que ya han pasado su fecha, y para generar todavía una rentabilidad mayor, las cortan en tajadas y las venden a veces en ofertas o a un precio menor de lo que sería el total, ¿no? El tamaño grande. Efectivamente, Aldair. Hay estrategias. Muchas veces incluso he comprado, o sea, tortas así que, digamos, estaban como que se notaban que no estaban frescas y eran entajadas precisamente. Sí. Y te voy a dar un dato, Aldair. En muchos casos, para que se conserve, entre comillas, fresca, ¿sabes lo que hacen? Le echan un poquito de leche para hacerlas esponjosas, jugosas, y te da la sensación que está fresca. Sí, o sea, hay muchas triquiñuelitas ahí que uno puede hacer para poder, digamos, evitar la merma, ¿no? Claro, manteniendo el refrigerado, sí, también lo tienes claro, pero ya no está fresco. A lo que digo, ya no está fresco, ¿no? Entonces, se ríe Paul con las triquiñuelas. Digamos, las cosas muy suspicaces, vamos a llamarlo así, las trampitas que hacen, ¿ya? Entonces, sí, claro, así es, ¿no? Sí, ahora ese procedimiento se hace, ¿no? Entonces, por eso he recomendado siempre buscar los que están más atrás. Bueno, se dice que no pierden, ¿no? Se dice que no se pierde, pero también es bueno que ustedes que lo sepan que sí hay pérdida, ¿no? Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba, no? Cuando uno tenía, les comento lo que hacían para evitar los costos, pero los costos también, ojo, los costos también ahora se pierden menos de lo esperado, sí, Frey.
definitivamente. Los costos ahora, inclusive la merma, se liquidan ante la SUNAT para que se pueda establecer el monto de la merma y pueda bajar un poco. Pero ¿qué se hacía antiguamente? Para que vean el costo. La mercadería que quedaba durante el día, en primer lugar, más o menos como un cuarto para las 10 de la noche, estoy hablando hace años, se empezaba a rematar la comida. Entonces, agarré y decían, estamos liquidando, estamos bajando el precio, el 50% de la comida, el estofado, el arroz con pollo, toda sección comida te la bajaba. Entonces se dieron cuenta de ese detalle y la gente empezó a ir tarde, incluyéndome. Yo, por ejemplo, era uno de ellos, ¿no? Y me iba tarde y esperaba esas famosas promociones de cierre de noche, cierre de tienda. Y te lo bajaban con tal de no perder, entonces te lo bajaban, ¿no? Entonces la gente empezaba a comprar y ya lo pones tú congelado, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después prohibieron eso y decían la comida se tiene que botar por unos indicadores de estándares de calidad y no puede estar la comida. Y una vez que termine el horario tiene que botarse. Entonces, ¿qué pasaba? Agarraban y lo sacaban por la parte de atrás. Y eso se dieron cuenta mucha gente por diosera, la gente humilde que no tenía que comer y se fueron a la parte de atrás y ahí recogían ellos la comida. Entonces, un tiempo ustedes se encontraban en la parte de atrás, donde salían los desperdicios, a gente, los pordioseros que estaban esperando la comida. Una cosa increíble. Y esto inclusive trajo una connotación de un jovencito, de un niño adolescente en Estados Unidos, porque se presentó el mismo esquema, un niño de descendencia peruana. Entonces, ¿qué pasó? Cuando eso se determina, los ISOs dicen que tienes que votarlo, pero después dijeron, no, salió una ley que eso debería ser, en todo caso, esa merma trasladada, por ejemplo, a los asilos, albergues. Entonces, eso también es un costo. Claro, es un costo para la empresa, ¿no? Porque el simple hecho de perder todo lo que ha significado tu comida, si bien es cierto, estás haciendo ahora responsabilidad social, de protección social, trabajo social, como lo quieras, también afecta económicamente a las organizaciones. Entonces, la SUNAT dijo, ok, ustedes dan esta ventaja, dan esta posibilidad, pero me lo declaran como merma. Entonces, con unos cuadres de merma, la parte contable, esos costos bajan al momento de hacer la declaración de la SUNAT. Entonces, fíjense todas las cositas que hay, ¿no? Atrás de todo este contexto, ¿no? Pero finalmente son costos que uno tiene que ir manejando. ¿Correcto? Muy bien. Qué interesante. Sigamos, por favor. Vale. Bien, gracias. Como bien decía, la caducidad de los productos va a afectar en las necesidades de del espacio, por lo cual variarán los costos según cómo se desea satisfacer esta necesidad. Continuando con la estacionalidad y promociones, tiene en relación con las variaciones de la demanda. Las necesidades del espacio serán mayores por tener que prever la cobertura para los momentos de alta demanda, es decir, por las temporadas que se suelen presentar. Y también, finalmente, tenemos el nivel de los precios, que puede afectar algunos elementos de los costos de espacio. Bien, un problema que afecta al aumento de costos adicionales de espacio es la saturación. Cuando un depósito alcanza el punto de saturación, el movimiento dentro de este se vuelve casi imposible. Los flujos se detienen, a veces por completo, y resulta difícil remediar esta situación rápidamente, encontrando capacidad de almacenamiento adicional de emergencia. Esto no solamente aumenta los costos de espacio, sino que también se pierde mucho tiempo. Exacto, ahí está bien. Por lo cual es recomendable lo que usted decía, profesor, aplicar el layout para evitar ese tipo de saturación de espacio. Claro. Ahora mi compañera Catherine va a continuar. Gracias, Valeria. Buenos días con todos. ¿Cómo está, Catherine? Buenos días, qué gusto en saludarle. Bienvenida. Gracias. Bueno, continuando con los costos de almacenaje, vamos a encontrar también los costos de instalación. Siguiente, por favor, Valeria. ¿Qué son los costos de instalación? Es un conjunto de inversiones relacionadas a los elementos empleados en el recinto donde se almacenan los productos, tales como, por ejemplo, que podemos ver los estantes o anaqueles, también los almacenes rotativos, que son automáticos, que pueden ser de forma vertical u horizontal. También contamos con los muelles, que son aquellas estructuras que calzan exactamente con los camiones. Como podemos ver, apreciar ahí hay un camión, no sé si habrán visto como una plataforma. Entonces,
Alrededor también se encuentra, si pueden ver, una cobertura negra, lo cual lo llaman abrigos. Entonces, todo esto a fin de poder mejorar la capacidad de almacenamiento de nuestros productos, facilitar el manejo de cargas, y hay que tener en cuenta que mientras más automatizados se encuentren esos elementos, también implican un mayor costo. Siguiente, por favor. Ahora, para el cálculo de estos costos de instalación hay que tener en cuenta el alquiler. Aquí en Trataller, por ejemplo, se utilizan lo que son jaulas o palets. Muchas empresas tienen que evaluar esto de acuerdo también a la producción que tienen. Si es que tienen una poca producción, pueden tener ellos mismos estos palets, que son unas estructuras de maderas o de metal, en las cuales van a ir los productos. Entonces, muchas veces hay empresas que tienen producción estacionarias, que entonces no les conviene tener almacenados estos palets. Aparte que la manipulación de estas estructuras hacen de que también incurran en un mantenimiento. Entonces, por lo cual pueden recurrir a lo que es el alquiler de estos palets cuando su demanda lo solicita. Las amortizaciones tienen que ver, junto con la financiación, que es una fracción de lo que ellos han invertido en estos elementos y durante el tiempo que les pueda ser útil. Al igual que la financiación, es en cuanto a lo que ellos, se podría decir que es el costo de oportunidad, lo que la empresa ha perdido por invertir en estos elementos que no pudo invertir en otro lado, ¿no? Supongamos que lo pueda haber realizado en algún otro proyecto. Y lo que son reparaciones y mantenimientos, por lo que les mencioné, ¿no? Esas estructuras van con el tiempo, se deterioran, necesitan tal vez ser pintadas o cambiadas, igual si es que son automatizados, ¿no? Necesitan su mantenimiento correspondiente. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los factores que van a intervenir, son muy similares a lo que nos comentó Valeria acerca de los costes de espacio. Se tiene en cuenta el número de stock, la cantidad de estos productos que van a ser almacenados, así como las dimensiones de cada uno, porque de ellos depende, ya como lo mencioné, por lo general estos se encuentran sobre unos palets. Hay que ver también si son almacenados en cajas, qué dimensiones tiene y qué cantidad puede ser almacenada en cada uno de ellos, así como el tipo de embalaje. El embalaje, no sé si se habrán percatado que hay ciertas cajas que tienen unas figuras en las cuales nos indica, por ejemplo, si hay una copa con una rayita que dice frágil, o con un paraguas que manténgase protegido de la lluvia, del frío, también cuando están las dos flechas hacia arriba, que indican también en qué posición tienen que ser almacenadas esas cajas. Al igual también que la caducidad. Esto está ligado, como ya lo mencionaron, con la rotación del producto, ¿no? Los productos que su caducidad está más próxima tienden a estar más al alcance que los que todavía aún tienen tiempo todavía para caducir. Y en cuanto a la operativa de preparación, esto tiene que ver más que nada con el uso que le dan a estos productos dentro de la preparación del pedido dentro de la empresa. Siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora a lo que son los costos de manipulación. Siguiente, por favor. Aquí está ligado a lo que son los recursos humanos y técnicos involucrados en la manipulación del almacén a fin de mejorar los tiempos que se. En cuanto. Siguiente, por favor. Como les mencioné, son recursos humanos y técnicos. En los que son recursos humanos vamos a encontrar lo que son el personal, que podemos aquí mencionar lo que son los carretilleros o las personas que preparan estos pedidos o los cargadores. Aquí va a incurrir el mayor porcentaje, alrededor del 75%, en lo que es el personal. En otra parte tenemos lo que son los alquileres, que podemos mencionar aquí los medios de transporte, de traslado de estos productos. Por ejemplo, pueden ser las carretillas o los elevadores. Ya como les mencioné, se suelen utilizar los palets. Entonces, estos palets, como tienen una
gran carga necesitan ser trasladados a través de los elevadores, los montacargas que los conocen. A su vez, estos elementos van a necesitar reparación y mantenimiento también, y para ser adquiridos, si es que son propios de la empresa, si es que no ha sido tercerizado, esto incurrió en una financiación, ¿no? A lo cual la empresa tuvo que aportar económicamente para poder adquirir. Hay que considerar que el transporte paletizado ayuda bastante en cuanto, como les dije, una unidad de carga es favorable si es que se trata de grandes volúmenes y pesados. Y lo que, siguiente por favor. Y acá se tiene que tener en cuenta en la manipulación también lo que son la diversidad de cada artículo y sus características, tales como su tamaño, también como les mencionaba, el transporte paletizado va de la mano junto con el embalaje. ¿Por qué? Porque un embalaje puede favorecer o dificultar la manipulación, ya sea tanto por su tamaño, por su calidad o por su peso. Al igual que también el volumen de ventas, y eso va relacionado con la exposición pasada también, con lo que es la demanda que pueda tener la empresa, ¿no? El volumen de ventas va a aumentar o disminuir según la temporada que se encuentra. ¿Le puedes dar siguiente, por favor, Valeria? Ya. Sabemos muy bien que los costos de tenencia de stock, bueno, el tener mucho stock no es recomendable tampoco, porque es un capital que está ahí, como decirlo, muerto, ¿no? Que no está en stand-by, que no se le está dando un uso en ese momento. Siguiente, por favor. Por lo cual, el costo de esta tenencia de stock va a dividirse en lo que es el costo de capital, es decir, cuánto hubiese generado este dinero si en vez de invertirlo en el stock, se hubiera invertido en activos financieros, ¿no? Y el seguro que se va a tener que pagar justamente por tener esta cantidad de stock. Ahora, el seguro va a depender tanto del valor de los artículos que tengamos, así como también de la cantidad. Por eso que es muy importante que se puedan calcular bien. Más adelante vamos a ver una gráfica en cuanto esto está ligado a la cantidad económica de ordenar, para saber cuál es nuestra cantidad que nos conviene mantener en nuestro stock, ¿no? Dale el siguiente, por favor. A continuación, mi compañera Nayeli nos va a continuar explicando acerca de los costos de distribución, y más adelante todavía vamos a ver los casos prácticos. Gracias. Ok, yo voy a continuar con los costos de distribución. Siguiente, por favor. Bien, los costos de distribución, como ya lo viste el profesor anteriormente, como lo ha dicho, comprende la distribución de las mercancías desde el origen, que podrían ser las fábricas, hasta el destino, que es el cliente final o en todo caso el distribuidor. Y existen dos tipos, el transporte a larga distancia y el transporte de distribución. Este transporte suele representar es el componente más importante del costo logístico global. Y acá en nuestro país se incrementa incluso mucho más, dadas las condiciones que se encuentran en las carreteras, problemas como el tráfico, los peajes, etc. Siguiente, por favor. Bien, el primero sería el transporte a larga distancia. Este es el transporte de los bienes entre los productores y los almacenes. Ah, ok. Dice que el profesor creo que ha salido de la reunión. ¿Continuamos con la exposición o esperamos al profesor? Dice que continúes, Nayeli. Ya, listo. Bien, estos costes suelen estar ligados al peso, volumen y la distancia a recorrer hasta el punto de destino, y varían según el modo de traslado elegido. Por ejemplo, está el ferrocarril, que es mucho más popular en Europa, ya que dada la cercanía entre los países,
Y hay 3 tipos de carga acá: el vagón de paquetería, la plataforma de semi-remolques y la plataforma para vehículos. La elección de cada una de ellas va a ser de acuerdo a la mercancía que quieras transportar y el presupuesto que tengas, ¿no? También está el transporte aéreo, que sería por avión, y hay paquetes individuales, contenedor aéreo y charter. Bueno, los paquetes individuales se refiere a la carga individual de tus mercancías. En los contenedores aéreos también se les conoce como elementos unitarios de carga y pueden variar, ¿no? Hay contenedores que son resistentes o aíslan el sonido, hay otros que tienen la refrigeración y también va a depender del producto. Y el charter son los vuelos privados que normalmente se contratan cuando salen pedidos de última hora, porque son relativamente más caros, pero el beneficio es que tú puedes elegir la hora en que salga el vuelo y el lugar al que quieras que llegue tu mercancía. Y luego el camión, que es el más común, creo yo, al menos acá en nuestro país. Y hay 2 tipos de carga: la carga fraccionada y la carga de camión completa. La carga de camión completa es contratar el camión íntegramente para que lleve tu mercancía. Y en la carga fraccionada también se le conoce como grupaje, y aquí el transportista tiene la capacidad de manipular tu mercancía, ya que se comparte el camión con otras personas. Entonces, en ese camión puede ir la carga de 2, 3, 4, 5 personas según lo que alcance, ¿no? La ventaja principal de este tipo es que los costos son mucho menores. Siguiente, por favor. Y el transporte de distribución es el transporte de los productos desde los almacenes distribuidores hasta los puntos de venta o clientes finales. Para ello, el conductor debe conocer qué producto está transportando, ¿no? Las características de este producto, si es perecedero, si es frágil, si necesita ciertas condiciones para que pueda llegar bien. También debe conocer las rutas, ¿no? Cuáles son las rutas más cortas para poder reducir costos y si existe algún impedimento para que pueda circular por algún lugar. Entonces, por eso el conductor tiene que saber dónde ir. Luego también la calidad y la caducidad del producto, los albaranes, que son unas notas de entrega que firma la persona que recibe las mercancías y justifica justamente la entrega. A diferencia de las facturas, esto no tiene una validez fiscal o tributaria. En cambio, las facturas sí, porque justifican el pago de la transacción. Y también debe conocer las políticas de cambio y devolución. Siguiente, por favor. Bien, en el cálculo del coste, este varía si es que la distribución se hace con medios propios o si se terceriza. En cuyo caso se haga con medios propios, tienes que valorar todos los costos que se relacionan a la cadena de transporte. Y si lo tercerizas, es mucho más fácil porque es el valor de la factura, descontándole el impuesto. Y las unidades de medida: en transporte a larga distancia se usa los soles por kilómetro y kilogramo, y en el transporte de distribución se puede usar la medida de kilogramo y punto de entrega, o si tu paquete es, por ejemplo, un pallet, roll o bulto, puedes referenciarlo a ello y al punto de entrega. Siguiente, por favor. Cuando haces la distribución por medios propios, tienes que calcular el coste de mantenimiento anual del camión. Aquí el profesor mencionó anteriormente que no solamente es la gasolina y el conductor, ¿no? Hay costos fijos y costos variables. En los fijos encontramos al personal, que incluye al chofer y a los auxiliares, las cargas fiscales, es decir, los impuestos que recaen en el transporte, las primas anuales de los seguros, aquí encontramos el SOAT, por ejemplo, los gastos financieros en caso de que el camión haya sido adquirido mediante financiamiento, entonces hay que pagar los intereses y la amortización de la deuda. Y en los costos variables encontramos el combustible, los neumáticos que se tienen que cambiar cada cierto tiempo, el aceite, las reparaciones, los engrases, los lavados, etc. Y la suma de todos estos costos nos va a dar el coste total. Siguiente, por favor. Ahora, en los costos de administración logística, son los costos adheridos a la circulación de la información. Entonces, se relacionan a 3 tareas. Las tareas de entradas, aquí
Por ejemplo, encontramos el etiquetado de los paquetes, la ubicación, la identificación de la mercadería, el poder cerciorarse de que llegue en la calidad requerida y en la cantidad también. Luego las tareas relacionadas al control de existencias, que es ver los recuentos de los inventarios, y las tareas relacionadas a las salidas, que es la emisión sobre todo de documentos y la rectificación de que todo lo que se ha pedido es lo que está saliendo del almacén. Y también están otras actividades como la organización y el control de los transportes, ya sea por medios propios o tercerizado, el tratamiento de las devoluciones, que se relacionan mucho con la logística inversa, y las reubicaciones y movimientos internos en el mismo almacén. Siguiente, por favor. El cálculo del coste debe tener en cuenta las personas que se ocupan de estas tareas y debe incluir también a los jefes y coordinadores y el coste del hardware y el software que se utiliza en caso de que las tareas estén mecanizadas. Y para medir este coste se puede referenciar al personal, en cuyo caso será soles por hora trabajada, o se puede referenciar a las unidades de carga manipuladas, que puede ser soles por camión, soles por pallet o soles por bulto. Siguiente. Y esto lo va a explicar mi compañera Catherine. Bien, continuando con la exposición, los costos ocultos son aquellos costos que no son productivos y que no aparecen en el sistema contable ni en la cuenta de resultados. Estos costos se deben a que las existencias están expuestas a circunstancias que suponen una pérdida de su valor real. Estas circunstancias, entre ellas tenemos la obsolencia de los artículos, que puede producirse de un modo repentino debido a un cambio tecnológico, pero también puede tratarse de un tipo de pérdida de actualidad o novedad. Por ejemplo, los árboles de Navidad o los trajes de baño, ya que fuera de su correspondiente temporada, estos artículos pierden valor y hay que venderlos a un precio de saldo. En segundo lugar, tenemos los deterioros. En las diversas manipulaciones a que son sometidos los artículos, pueden producirse deterioros tanto en el propio artículo o en su envase o embalaje, los cuales ya no pueden venderlos. Si el artículo deteriorado es irrecuperable, pues el costo de su deterioro equivale a la totalidad del costo del artículo. Si se efectúan trabajos para la recuperación de estos artículos, el costo es el trabajo de recuperación. Otro punto son las diferencias de cantidades inventariadas, generalmente debidas a errores de anotación o a hurtos de cierto cálculo. Por ello es necesario establecer un control sistemático sobre las diferencias halladas en los inventarios para poder determinar la constancia y valoración de estas diferencias. Y por último tenemos los pedidos devueltos, las reposiciones, las rectificaciones en los envíos, los dobles manipulados, las urgencias y los retrasos, los cuales son consecuencia de una deficiente organización. Ahora daré pase a mi compañera. Bueno, antes de pasar a la parte práctica, vamos a hacer mención acerca de los costos logísticos en el Perú. Según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, donde se mide el rendimiento a lo largo de la cadena logística de suministro, incluyendo lo que es aduanas, infraestructura, envíos internacionales, competencias de servicios logísticos, seguimientos y rastreos y puntualidad, nuestro país se encuentra en el puesto número 83. Y dentro de los costos en los cuales incurren más es en cuanto a lo que es transporte. El señor Francisco Ruiz de Mincetur menciona que los costos logísticos de los productos agrícolas representan entre un 20 y 40% de su valor total. Esto debido a que el recorrido que realizan desde las chacras hasta los centros de recolección de los insumos, los productos agrícolas, las carreteras no se encuentran en un estado óptimo. Hay demasiados huecos o incluso ni siquiera existen carreteras. Y esto lo corrobora también el señor Javier Ramos, gerente de logística del grupo Eulen Perú, en donde dice que el alto tráfico vehicular, la mala infraestructura vial, la delincuencia, falta de zonas de carga y o descarga, centro de cross-docking para los conos de Lima, como el norte, el sur y el este, sin un cambio radical en estos temas, los costos logísticos nunca serán competitivos.
Entonces, se tiene es que el problema fundamental es en cuanto a lo que es el transporte y distribución por una mala infraestructura de lo que son las vías y el tráfico que hay, sobre todo en las ciudades, ¿no? No solo en Lima, sino en las diferentes ciudades principales de nuestro país. Ahora, ya hemos visto todo lo que es la parte teórica en cuanto a los costos logísticos. Lo que va a continuar mi compañera Valerie nos va a presentar un Excel en el cual hemos puesto un caso práctico para poder entender todos los costos que hemos mencionado anteriormente. Bien, gracias Catherine por el pase. Tenemos el costo práctico el caso práctico, perdón, para hallar el costo de pedir. Es así, usted es el gerente de inventarios de una empresa manufacturera. Con la información brindada, calcula el costo de pedir. Te dan el dato que se consideró un total de 600 pedidos realizados en el año de 25 distintos artículos. Asimismo, había 4 personas involucradas en el proceso de realización de los pedidos. Un ingeniero en logística, el gerente de control de inventarios y 2 asistentes. La nómina directamente relacionada con la realización de los pedidos era de 10.000 soles. Esto se refiere a los costos de personal, por lo cual tenemos primero los 10.000 soles. Ahora tenemos el proceso de compra, se realiza 6 veces por año. En cada ocasión, una secretaria que ganaba 1.500 soles al mes dedicaba un día completo, es decir, 8 horas. Considerando 160 horas al mes y 8 horas al día, el costo correspondiente fue de... Bien, para hallar este costo, tenemos que hallar primero la única vez respecto a su sueldo, el cual sería las 8 horas entre las 160 horas por el sueldo, que es 1.500. Esta es una vez, pero como son 6 veces por año, se multiplica por 6. Pero nosotros tenemos que calcular el costo mensual. Por esa razón se divide entre 12. Haciendo este cálculo, tenemos 37 soles 50 por mes. Estos son los costos relacionados a la emisión del pedido, específicamente del personal. Ahora tenemos que en el departamento habían 3 laptops marca Toshiba. Las 3 juntas tenían un valor de 21.000 soles. El costo de depreciación por mes fue de... Bien, acá tenemos que entre 3 sería cada una de las laptops vale 7.000 soles. Y la depreciación está por ley que es 10% anual. Por esa razón, 7.000 soles por el 0.1 equivale al 10% anual. Y como es anual y queremos hallar en meses, se divide entre 12. Pero como son 3 laptops, la depreciación de las 3, o sea, hay que multiplicarlo por 3, y así tenemos en total que la depreciación por las 3 laptops es de 175 soles. Y acá tenemos los costos de depreciación. Ahora, en el costo del espacio dice que fue 10 soles por metros cuadrados por mes, y como el departamento de compras ocupó un área total de 30 metros cuadrados, por lo tanto, el costo de espacio fue de 300 soles porque se hizo la multiplicación de 10 soles por los 30 metros cuadrados que se utilizan para el departamento de compras. Y acá tenemos los costos del espacio relacionados al costo de pedir, no al almacenamiento, costo de pedir. Ahora con los costos indirectos tenemos teléfono, luz, papel, o sea, los servicios. Fueron estimados en 700 soles, se pone tal cual. Ahora, el costo mensual se hace la suma del costo de personal, el costo de emisión, el costo de depreciación, el costo de espacio y el costo de los servicios, lo cual da un resultado de 11.212 soles con 50 céntimos. Ahora, considerando los 600 pedidos por año, el costo por pedir fue calculado depende del costo por pedido. Para calcular el costo por cada uno de los pedidos, se multiplica la suma anterior por 12, por los 12 meses, ya que los 600 pedidos se realizan al año, entre los 600 pedidos, para calcular el costo por pedido. Y ahí tenemos la respuesta, 224.25. Ahora procederemos a realizar el caso práctico de mantenimiento de inventarios a cargo de mi compañera Catherine. Muchas gracias, Valerie.
Bueno, vamos a ver ahora el Excel acerca del caso práctico en cuanto al mantenimiento del inventario. Es una empresa similar dedicada a la elaboración de calzado, en la cual vamos a tener que el promedio de su inventario en cuanto a materia prima asciende a 7 millones de soles. Eso es supuesto. Entonces, para hallar los costos de mantenimiento, vamos a tener el costo de capital. Como les había mencionado, este costo es aquel que la empresa, se podría decir, pudo haber ganado si es que hubiese invertido ese dinero en, supongamos, en una entidad bancaria, ¿no? O en otro proyecto. En nuestro ejemplo, este costo de capital se estima que fue de un 6.5% por año, ¿no? El rendimiento anual promedio que ofrecen los bancos. Entonces, esto se coloca tal cual porque ya está en el porcentaje. Ahora, también mencionamos que en cuanto a almacenaje, tenemos elementos los cuales nos van a ayudar en el transporte y almacenamiento de los productos. Entonces, aquí entra lo que es la depreciación de este elemento. Esto siempre y cuando el montacarga sea de la empresa. Entonces, el costo porcentual va a ser el porcentaje de la depreciación, que en este caso son 14.000 por año, sobre el total del valor del inventario, que son los 7 millones, lo cual nos va a dar el 0.20%. Adicional a esto, tenemos los costos de obsolencia, que son cerca de 21.000 soles. Esto igual es una fracción en cuanto al valor total del inventario, es decir, los 21.000 sobre los 7 millones, lo cual nos da el 0.30%. Adicional a eso, tenemos la depreciación del almacén. Como sabemos, todo en sí se deprecia, salvo el terreno, que sí no entra ahí. En cuanto a la depreciación del almacén, estos datos nos los ofrece contabilidad. Nos dice que es de 60.000 al año. Entonces, estos 60.000 en proporción de los 7 millones que teníamos del valor de nuestro inventario nos va a dar el 0.86%. Otro punto que se mencionó era el seguro, ¿no? Porque el tener esta materia en nuestro inventario implica un riesgo. Y entonces se opta por adquirir un seguro. En este caso, el seguro está dado por 2.50 soles por mes por cada 1.000 soles de inventario. Los seguros pueden ser por la cantidad que vale el inventario, ¿no? En cuanto se hace un cálculo de cuánto es que vale la materia que puedes tener dentro de tu almacén. En este caso es de 2.50 por mes por cada 1.000 soles. Entonces, en un año sería el 2.5 por 12, lo cual nos da un 3%. Ahora, si es que se hacen estos inventarios, implica el uso de una persona que realice todo este conteo, a la cual se le tiene que pagar. En el caso de la empresa, se hacían los inventarios mensuales, es decir, 12 inventarios por año, y por lo cual se le pagaba 700 soles al ingeniero que hacía este inventario. Entonces, al igual, él va a ser el monto que se le pagaba al ingeniero por el inventario por los 12 inventarios que realizó en el año sobre los 7 millones, lo cual nos va a dar un 0.12%. Aquí lo que se hace es sumar todos estos porcentajes, lo cual nos va a dar 10.98%. ¿Qué quiere decir? Que del valor que tenga mi materia dentro de este inventario, supongamos que el costo unitario de mi materia es de 250 soles la pieza, me va a costar anualmente mantenerlo
el 10.98%, es decir, 27.44 soles por cada unidad de esta pieza que yo mantenga en el inventario. Entonces, vamos a llevar todos estos datos a un gráfico para que pueda ser un poco más entendible. Y recordarán que ya, bueno, un grupo anterior ya nos habló sobre la cantidad económica de ordenar, ¿no? El EOQ. Entonces, aquí también es muy importante porque de acá va a partir, va a tener un punto importante dentro de nuestra gráfica. Entonces, como les mencioné, tenemos un producto de 250 soles con una demanda anual de 1.200 productos. Entonces, Valerie ya nos había sacado lo que es el costo de ordenar, ¿no? Cada pedido, cuánto es lo que nos costaba. Y como les mencioné, el costo de mantener se da en proporción al precio del producto. Entonces, si tengo un producto de 250 y mi costo de mantener era del 10.98, va a salir 27.44. Entonces, en la cantidad económica a pedir, recordarán la fórmula de crear la raíz del doble de la demanda anual por el costo de ordenar de cada unidad sobre el costo de mantener de cada unidad. Realizando los cálculos, según los datos que tengo aquí, mi cantidad económica de ordenar sería de 126.88. Esto lo vamos a llevar a una tabla en donde vamos a poner las cantidades a pedir. Lo he graficado, así he puesto cifras indistintas para poder armar la gráfica. Y el costo va a estar el costo de ordenar, el costo de mantener y el costo total, que es la sumatoria de ambos. En esta parte de acá tenemos lo que es la cantidad económica pedida. La he resaltado en amarillo para poder ver. En el gráfico que podemos apreciar, cuando una empresa adquiere un producto, a veces cuando pide muy pocas unidades, incurre en un mayor costo. Ahora, existen también nuestros proveedores que nos pueden hacer ofertas muy tentadoras, en donde supongamos, ¿no? Yo quiero adquirir 50, pero no, dicen, si adquieres 250, supongamos, ¿no? Si quiero primero 50, me va a costar aproximadamente el costo de ordenar de 4.400 y un costo total de 5.000. Ahora, si me dice adquieren 250 unidades, veo que el costo de ordenar es mucho menor. De los 4.000 que me costaba por las 50 unidades, paso a 883. Y podemos ver aquí cómo la curva va hacia abajo, ¿no? De 50 hacia los 250. Pero, ¿qué implica esto? De que yo este material lo tenga... Uy, van a disfrutar la bulla. Ya, de que todo este material lo tenga en mi inventario. Entonces, esto va a demandar un costo de mantenimiento. Y entonces, mientras más unidades yo tenga dentro de mi inventario, mi costo de mantenimiento se va a ir elevando. Entonces, ¿para qué me sirve la cantidad económica de pedir? Que es justo la intersección de estos tres costos. Bueno, en sí la intersección del costo de ordenar y el costo de mantener. Es decir, se llega a un equilibrio en donde no demande un mayor costo a la empresa. Entonces, bueno, ya hemos visto costo de pedir, costo de mantener. Ahora Nayeli nos va a ilustrar acerca de los costos de distribución. Ella también tiene un ejemplito en Excel para que les pueda explicar. Gracias, Katy. Voy a...
Ok, ¿pueden observar la pantalla? Sí, sí se observa. Ok, gracias. Bueno, para hallar, voy a ver dos ejemplos, uno para el coste de transporte y otro para la administración, coste de administración logística. Entonces, para el coste de transporte, estos son los datos del ejercicio. Tenemos que el sueldo del conductor son 2.700 mensuales, no se le da bonos, existen 2 personas por cada camión, los costos administrativos son 3.000 soles mensuales, el seguro de cada camión es 280 soles, tengo 5 camiones, el valor de adquisición es de 400.000, la vida útil es 12 meses. Esto se calcula sacando el 10% de depreciación anual que lo establece SUNAT para vehículos. Entonces serían 10 años, por lo tanto serían 120 meses. Y el valor que queda después de que se ha depreciado completamente, que sería 100.000. Entonces primero vamos a hallar los costes fijos. Aquí tenemos la depreciación, que la calculamos con el valor de adquisición, restamos el valor residual, lo dividimos entre la vida útil y lo multiplicamos por las 5 unidades. Entonces tenemos el valor de depreciación de los 5 vehículos en el mes. Luego, la mano de obra es la suma del sueldo más los bonos, que en este caso no varía ya que los bonos son 0 y se multiplica por la tripulación de la unidad y por el número de unidades. Y nos sale el valor de la mano de obra total al mes. Ahora, el seguro obligatorio se coge el 280 y se divide entre 12 ya que queremos hallar el seguro mensual y el 280 es el seguro en un año. Y se multiplicará por cada unidad. Y también tendremos el costo del seguro. Y para los costos administrativos simplemente se coge el dato de acá, que son 3.000 soles. Y la suma sería los costos fijos totales en un mes. En este caso podemos observar que la mano de obra representa más del 50% del costo fijo. Y para hallar los costos variables vamos a tener en cuenta los siguientes datos. Las horas máquina al día, que son las horas de conducción reales. Aquí se resta las horas que se han previsto, menos cualquier demora o retraso que pueda haber, el tiempo en que se carga, el tiempo en que se descarga, etc. Las horas máquina al mes, que sería 336, las horas de conducción óptimas, que son 12 diarias, y el día de viaje óptimos, que son 7. Y por viaje se recorren 2.500 kilómetros. Y estos son los datos del vehículo. El vehículo recorre 12 kilómetros con 1 galón de gasolina. Cada 5.000 kilómetros se debe efectuar un cambio de aceite. Los galones por cambio de aceite son 8. El número de neumáticos son 18. El mantenimiento del camión promedio es de 2.500 soles. El intervalo del reencauche, que es el mantenimiento de las llantas, es cada 90.000 kilómetros. Y el número de reencauche son 2. Los kilómetros para efectuar el mantenimiento del vehículo son 10.000 y los peajes en cada viaje son 1.000 soles. Y estos de acá son los datos del mercado, que vemos que el precio del aceite es 90 soles por galón, el del combustible es 9 soles 90, el precio del neumático 1.200 y del reencauche 450. Entonces se va a hallar los ítems de coste variable. El combustible va a ser el precio del combustible dividido entre el consumo y nos va a dar el combustible por kilómetro. Se gasta 83 céntimos en cada kilómetro que recorre el camión. El aceite igualmente se va a tener los galones de aceite por cambio por el precio de esos galones dividido entre el intervalo de tiempo y también nos va a dar el precio del aceite por kilómetro. Para los neumáticos se va a hallar multiplicando el número de reencauches por el precio del reencauche. A eso se le va a sumar el precio de un neumático nuevo y se va a multiplicar por el número de neumáticos. Y luego se va a dividir en el intervalo de la distancia que tiene que recorrer para efectuar todos estos cambios, que sería 2 veces el intervalo de reencauches más 1 para el cambio del
los neumáticos. Y también se da el precio de los neumáticos por kilómetro. Y mantenemos los kilómetros que pasan para realizar ese mantenimiento. Si sumamos todos estos valores, obtenemos que el costo variable es un sol 36 por kilómetro. Ahora, para hallar el costo fijo, acá tenemos que tener el dato del costo total. Esto se va a dividir entre el número de vehículos que tengo y los días de viaje real. Por ello se va a tener que cuesta 25 soles punto 37 la hora. Y el kilómetro lo obtenemos de acá. Ahora, estos dos no se pueden sumar directamente ya que están en diferentes unidades monetarias. Para ello lo vamos a poner todo en el número de viajes. Bueno, en la cantidad de kilómetros del viaje y las horas del viaje. Entonces, en el costo fijo, como es soles por hora, se multiplica los soles por hora por los días por las horas al día. Y eso nos va a dar el costo fijo por viaje. Y el costo variable por viaje es el costo de un kilómetro por los kilómetros que ocupa el viaje. Entonces la suma será el coste total por un viaje. Y si queremos hallar los soles por kilómetro, ya podemos dividir este monto total entre la totalidad de los kilómetros en un viaje. Y nos saldría 2 soles 61. Y creo que ya acabó la clase. Y bueno, los costos de administración logística, para verlos rápidamente, simplemente incluyen los costos de planilla en el cual se halla el sueldo básico de cada persona que está encargada de la administración logística y se multiplica por el número de cada uno de ellos y se puede obtener el total en el mes y el total en el año. Y lo de la gestión, que vendría a ser las licencias de software, la movilidad que se le entrega a cada uno de los trabajadores, los útiles de oficina, la telefonía y los costos de depreciación, que en este caso solo cuentan con laptops e impresoras, y se halla la tasa de depreciación que también la fija SUNAT, que en tecnología es 25%. Entonces se coge el valor inicial del equipo, se multiplica por esta depreciación y podemos hallar la depreciación anual, que en este caso es 2.875 y en el caso de las impresoras 500. Y si queremos hallar mensual, simplemente dividimos este monto entre 12 y también podemos hallar la depreciación mensual. La suma de estos tres costos, planilla, gestión y depreciación, van a representar lo que es el costo de administración logística, tanto mensual como anual. Y eso sería todo. Gracias. Ya nadie más va a exponer este último punto. Sí, con eso finalizamos la exposición. Ah, ya listo. Bueno, como les dije, el profesor tuvo un problema, no se pudo conectar. Como les dije, la práctica se suspende, así que ya retiremos nomás. Ya seguro tienen otra clase. Y el profesor me llama y les informaré qué pasará con la práctica y todo.